Buenos días. Muchas gracias a todos por participar de este nuevo Ask Me Anything. En este caso en particular será sobre GeoMaps, GeoCities y más. La dinámica es la que venimos teniendo siempre. Primero se presentarán los responsables del equipo, luego tendrá una breve presentación del tema y después quedará abierto para preguntas. Les pedimos por favor que en la instancia de preguntas habiliten su micrófono y su cámara y hagan las preguntas a viva voz. Así que sin más, los dejo con los oradores. Adelante, chicos. Muy bien. Hola, mi nombre es Javier, ya los conozco a la mayoría. Trabajo en el equipo de GeoNexus y vamos a ver dudas de todo del área de mapas y geografía, basado básicamente en las dos presentaciones que hubo, o cualquier otra inquietud que haya. Y también está Karen conmigo. Buenas, hola a todos, mi nombre es Karen, también trabajo en el área de desarrollo de GeoNexus, específicamente en la parte de reporting, y como dijo Javier, vamos a estar contestando sus dudas y preguntas. También tenemos por acá a Marco, José, hay varias personas del equipo de desarrollo. Les voy a dar una primera presentación cortita de lo que estuvimos trabajando este año, básicamente en esta área. Básicamente de cómo incluir mapas o información geográfica en las aplicaciones GeoNexus, es de lo que tratamos. Y bueno, en este año una de las cosas que hicimos a nivel le metimos bastante foco a lo que es la parte de Native Mobile. Ahí, por ejemplo, tanto en los generadores en Android como en iOS, publicamos una nueva layer, ¿tá? Que le llamamos Geometry Layer. Esto básicamente lo que hace es, nos permite agrupar lógicamente un conjunto de atributos geográficos. ¿Tá? El caso base que yo siempre comento para describir esto es, por ejemplo, tengo una transacción en GeoNexus con un atributo GeoLine, ¿tá? Donde tengo las líneas, las calles de mi ciudad, por ejemplo, ¿tá? Y quisiera yo agruparlas por avenidas, calles, caminos o distintas categorizaciones. Bueno, con esta funcionalidad tenemos una forma más fácil, abstraemos un poco el nivel y permitimos que sobre las distintas layers, por ejemplo la layer de avenidas, yo pueda indicarle determinado estilo, determinado color o grosor de las líneas, y prender o apagar esa capa de avenidas y la de ciudad y la de calles o bulevares o caminos o lo que fuera. Después otra cosa en la que estuvimos trabajando también, que fue un gran movimiento, fue la parte de Waypoint con Direction Layer. Direction Layer es otra capa que tenemos en las aplicaciones mobile, que lo que nos permite es, dado dos o más puntos en el mapa, mostrar el camino que hay entre ellos. ¿Tá? Hasta ahora lo que estábamos haciendo era básicamente hacerlo óptimo para 2 puntos, pero si teníamos más puntos, que son los que llamamos waypoint, ahora tenemos una funcionalidad adicional donde podemos pasar la colección de esos puntos intermedios, y en el caso de que se use el proveedor de Google, también está el de Apple, el mismo proveedor permite ordenar esos puntos si yo quisiera. O sea, podemos prender una flag para que me arme el camino más corto entre esos puntos intermedios. ¿Tá? Eso implicó cambios no solo a nivel de las aplicaciones Native Mobile, sino también a nivel del server, porque todo esto se resuelve en un servicio que publicamos nosotros en cualquier KB, que se llama Direction Request Info, y ese servicio es el que ahora nos devuelve, a través de un método que se llama Calculate Direction, nos devuelve los caminos. Bueno, y después lo otro que hicimos bastante grande este año fue publicar la aplicación de GeoCity, que es una de las presentaciones que hicimos en el GeoNexus Live, que es una aplicación es una aplicación Native Mobile, que busca ser un punto de partida para algunos desarrollos y eventualmente una KB que la queremos usar como para unificar todas las funcionalidades que tenemos y también para un tema de test. O sea que es una KB interesante que se puede bajar. Después les voy a dejar los links ahí de la documentación. Bueno, después lo otro que estuvimos trabajando específicamente en Android es para la generación de mapas en Huawei. ¿Tá? O sea, con Android tenemos una nueva propiedad que nos permite indicar que generamos para Huawei, y ahí estuvimos trabajando en la parte de mapas. Y después en Android también tenemos un proveedor nuevo. O sea, estamos intentando abrir el abanico de proveedores de cartografía. Hoy tenemos Google, Apple y Baidu.
ahora tenemos uno nuevo que es Mapo, que es uno de los líderes del mercado en cartografía. Y junto con este nuevo provider tenemos una funcionalidad bastante interesante que por ahora la tiene solo este provider, no la tiene habilitada Google y Apple, que es poder tener la cartografía totalmente offline, ¿no? O sea, nosotros hoy podemos hacer una aplicación offline, donde la base de datos está offline, pero siempre la cartografía estaba dependiendo de que se haya accedido al caché, que esté la información en el caché. Ahora con esta funcionalidad podemos descargar el área de un mapa de una zona. Después hicimos un par de cosas que vienen del lado de la actualización tecnológica. El más interesante es la precisión de la posición, ¿no? Ahora las plataformas, tanto iOS como Android, permiten obtener información más o menos precisa de la posición, ¿no? Y eso obviamente repercute en los recursos que consume para el dispositivo. Entonces lo que hicimos es ofrecer al momento que se van a pedir los permisos para la localización, porque siempre que hay alguna acción que me pide localización, se van a pedir permisos. Bueno, ahora en esos permisos te ofrece qué tipo de permiso querés, si querés algo preciso o no tanto, tiene varios niveles. También tenemos un método que nos dice qué tipo de precisión estamos usando en la aplicación. Y bueno, eso fue un cambio también bastante grande, que tiene cambios tanto en Native Mobile como de la parte del server. Y de la mano de todo esto, si bien es algo que no ven los usuarios finales, en la interna hicimos un refactoring bastante grande de mapas, tanto en Android como en iOS, lo cual, sobre todo para la parte de nuevos providers, ¿no? Lo cual nos permite de alguna forma tener un código más limpio. Si eventualmente alguien quisiera hacer un provider nuevo, lo va a notar. Hubo cambios específicamente en el Flex del Client. Y no tiene una repercusión directa, pero estaba bueno saber que anduvimos en eso. Después tuvimos bueno, actualizaciones a nivel de los mapas de Baidu, ¿tá? Tanto sea con la posición, esto tanto en Android como en la parte web, estuvimos trabajando en eso, que es el proveedor de mapas en China. Y después hicimos un trabajo a nivel de server, de todo lo que son las funciones que se ejecutan en la base de datos. O sea, hay una cantidad de funciones que cuando uno llama, por ejemplo, una distancia entre dos puntos, se resuelve a nivel de base de datos. Bueno, estuvimos haciendo optimizaciones para los distintos DMS, trabajando en Oracle, en MySQL, en Postgres, ¿tá? Para verificar que todas las llamadas a esas funciones sean lo más óptimo posible, y si las podemos resolver a nivel de base de datos, lo hagamos, y si no, la resolvemos a nivel de código. Bueno, y ahora dejo a Karen, que les va a contar un poquito qué estuvimos haciendo en el Query Viewer. Buenas. Bueno, en el Query Viewer también estuvimos trabajando en implementar también como otro tipo de salida los mapas. A su vez, dentro de los tipos de salida de los mapas tenemos dos tipos de mapas temáticos. Uno es el mapa de Chloropet y otro es el mapa de burbujas. La diferencia entre uno y otro es más bien depende de la naturaleza de nuestros datos y lo que queramos representar. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A su vez, los tipos de datos que necesitamos para representar en este tipo de mapas, por un lado tenemos con el código ISO 31666 o 31662, dependiendo de si es un país o es una subdivisión de un país. Este tipo de datos es tanto para los mapas Chloropet como para los Bubble. Y por otro lado, tenemos el tipo de datos GeoPoint, que este es solo para los mapas Bubble, lo cual nos permite poder acceder a una geolocalización de algún punto que normalmente no podemos acceder con el código ISO, por ejemplo. Y a su vez, también ofrecemos a través de la propiedad Conditional Styles poder discriminar los valores que representamos en el mapa a través de colores con ciertos rangos del valor, y eso nos permite un mejor análisis de la información. Por ahí quedaría, así que Bien. muchas gracias. Bueno, y ahora sí, si no tenemos más nada, podemos empezar la parte de preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta la pueden hacer habilitando su cámara y micrófono. Así que ya están todos habilitados para poder preguntar. Bueno, mientras se van haciendo las preguntas, voy tirando algunas que me han llegado por correo, ¿ah?
tengo una pregunta acá que me hizo Virginia, ¿no? Y nos dice, tengo un servicio que me ofrece datos de movilidad, recorridos de un ómnibus, paradas. ¿Puedo integrar esos datos con una aplicación GeneXus? Sí, a ver, eso básicamente es, les recomiendo bajar la aplicación de GeoCity, esta que publicamos ahora en el GeneXus Live, que tiene ejemplos de esa información. Como siempre, cuando uno quiere integrar información geográfica, hay que ver en qué formato la recibe. Pueden ser, hay varios formatos estándar, KML, GeoJSON, WKT, hay servicios que devuelven unos XML que se llaman GML. O sea, siempre hay un formato. Nosotros en esa KB tenemos ejemplos de cómo importar los datos en los distintos formatos o directamente visualizarlos. Por ejemplo, tenemos un método, en el caso de Native Mobile, un método de la grilla, y en el caso de web, un método de control que pueden visualizar un KML directamente. Y después lo otro que hay que tener especial cuidado es con los datos en sí mismos, con qué sistema de referencia están manejados. Nosotros en principio trabajamos con el WGC84, o sea, latitud, longitud. Si uno tiene coordenadas locales, por ejemplo, a nosotros nos pasó en esta aplicación de GeoCity, que obtuvimos muchos datos de la Intendencia o del Instituto de Estadística, donde teníamos coordenadas locales en metros. Bueno, ahí hay que hacer una conversión de coordenadas para poder visualizarlo de una forma óptima en las aplicaciones. Pero sí, recomiendo bajar esa KB y ver ahí los samples. Perfecto. Con respecto a la KB, por ahí Mariano pregunta si se le puede pasar el enlace de la KB, así que alguno de los chicos, si tiene, lo puede postear en el post, en el chat. Les agradecemos. Bien. Carolina pregunta, ¿cómo puedo agregar un mapa a una aplicación GeneXus? Bueno, a ver, básicamente hay dos o tres formas de agregar mapas a aplicaciones. En el caso de una aplicación Native Mobile es a través de un grid que tiene un control type maps. En el caso de aplicaciones web es a través de un user control, que es el map control. Y como decía Karen, a través de, si queremos visualizar datos de alguna forma gráfica, por decirlo así, podemos hacerlo a través del Query Viewer. O sea, básicamente esas son las tres formas de visualización. Después hay una cantidad de funcionalidades y funciones que sin interfaz. Por ahí Jaime pregunta, ¿hay algún plan o forma de soportar mapas de calor? Heatmap. Eso lo dejo a Karen. Sí, estamos evaluando el poder, además de como tipo de además de como otro mapa, además del Chloropet y el Bubble, agregar el heatmap. Está en el backlog, pero sí es algo que nos han preguntado y es algo que en el Query Viewer pensamos en un futuro implementar. Por ahí Matías pregunta si este webinar lo vamos a subir a YouTube. Si todos los webinars quedan grabados y están colgados en nuestro sitio de www.genexus.com/webinars, ahí los pueden volver a vivir y además están en YouTube. Rodrigo pregunta, quiero generar la aplicación que mostraron en GeoCity para mi ciudad. ¿Qué debería hacer? Ahí copié el link de la KB. A ver, lo que hicimos en esta KB básicamente, por un lado, son ejemplos de cómo consumir datos públicos, ¿sí? Y después tenemos toda otra parte de paneles que utilizan esos datos públicos. Si uno quiere generar para un lugar específico, lo que tiene que hacer es obtener datos geográficos con información, por ejemplo, en nuestro caso, no sé, teníamos lugares de dónde recolectar la basura, o indicadores de dónde estaba el gobierno de la ciudad, etc. O sea, hay que conseguir esos datos, hay muchos datos abiertos, y después procesarlos sí en la aplicación, que en la KB están unificados en un único módulo, básicamente, en un único un conjunto de procedimientos y data providers que son los que populan la base de datos. Sí. ¿Alguna pregunta del público? Yo sigo con las que me están llegando. Bueno, sigo con otra. Gustavo me plantea lo siguiente. ¿Qué proveedores de cartografía open source se pueden usar en las aplicaciones GeneXus? Bueno, a ver, proveedores de...
open source en sí, siempre lo que hay, por ejemplo, OpenStreetMap, que es un proveedor de datos geográficos, es una base de datos que es abierta. Siempre los proveedores están de alguna forma atados a alguien que es quien publica esa información y quien hostea la cartografía. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es abrir esos providers que históricamente fueron Apple, Google y Baidu. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, el proveedor Mapbox, que es un proveedor nuevo, y a nivel de Query Viewer también tenemos 2 proveedores de cartografía, y bueno, más o menos vamos por esa línea. Perfecto. Gerardo nos consulta, ¿puedo generar la aplicación GeoCity para web y en qué versión de GeoNexus la puedo hacer? Bueno, a ver, la aplicación en sí, la mayoría de las funcionalidades hoy están para Native Mobile. Hay varias funcionalidades que se pueden hacer para web, ¿tá? Todavía no tenemos una versión publicada, pero hay algunas que sí. Estamos trabajando también en la versión con el generador Angular, ¿tá? De esta aplicación. Pero sí, a ver, hay muchas funcionalidades que son a nivel de server. Por ejemplo, el ejemplo del delivery que tenemos ahí se puede resolver. Toda la parte de KML, de los servicios, toda la parte de las oficinas también. En fin, nosotros vamos a estar trabajando en eso, pero hoy gran parte de la aplicación se puede desarrollar con las funcionalidades que tenemos. Nosotros específicamente en la parte de web estamos trabajando con un proveedor nuevo de cartografía que es Leaflet. Y bueno, estamos intentando completar ese control. Fue un proyecto que ya lo habíamos empezado hace un par de años, ahora lo detuvimos un poco porque le pusimos foco al Native Mobile y a la parte de Query Viewer, pero bueno, es un proyecto que sigue vivo y que nuestro objetivo es de alguna forma modernizar los controles en web y en Angular y tener más proveedores de mapas también. Perfecto. Tengo una pregunta de Lucía. ¿Puedo usar el dominio geolocalization en lugar del tipo de datos geography? ¿Qué diferencias tienen entre ellos? Bueno, a ver, el geolocation es, históricamente nosotros para ingresar información geográfica en la base de conocimiento lo que teníamos era un atributo string, ¿tá? Que era latitud, longitud. Eso es lo que se llama geolocation, y hay un external object que también se llama geolocation, que tiene una cantidad de funciones sobre ese tipo de datos. Lo que nosotros hicimos ahora, el año pasado ya lo hicimos, empezamos a usar el tipo nativo de la base de datos, geography, que es un tipo binario de alguna forma, y todas las funcionalidades que teníamos en el external object geolocation, las tenemos ahora para el tipo de datos geography en un external object que se llama maps. Eso a nivel de server side. Y después toda la parte de user interface, ya sea para web o para SD, los atributos geography hoy tienen todas las mismas funcionalidades que tenía el geolocation y más. Sí, a ver, en líneas generales, si uno puede utilizar el atributo geography, o sea, si el DBMS que está utilizando tiene la capacidad de soportar los tipos de datos geográficos, es lo recomendable. Ya hoy no tenemos ninguna funcionalidad que no tengamos con el tipo de datos geográficos. Hay DBMS que todavía no lo tienen o que estarán en vías de eso, y bueno, el tipo de datos geolocation se sigue manteniendo, pero no tiene mayor ventaja uno sobre el otro hoy, pero sí, si hay que elegir, sin duda usen el tipo de datos geográfico, que resuelve, optimiza cosas en el server y hace cosas que el geolocation, que es un tipo de datos nuestro, no lo va a hacer. Perfecto. Por acá tengo una pregunta de la casa. En el caso de una aplicación nativa mobile offline, ¿se puede resolver el mapa offline en el caso de ruteo al estilo Uber? Sí. Si se tiene una aplicación offline, quiere decir que la base de datos está offline. A ver, toda la parte de ruteo se va a resolver llamando a las APIs de Google, ¿tá? Pero la aplicación puede ser offline. Perfecto. En ese sentido, tengo una pregunta similar que me mandaron por correo. ¿Se puede hacer una aplicación de delivery con GeoNexus?
Bueno, sí, a ver, de nuevo, la KB de GeoCity tiene un ejemplo en la parte de podas, que es lo que nosotros ejemplificamos para hacer una aplicación del estilo delivery. Se basa en dos funcionalidades que tenemos, que son la Selection Layer y la Direction Layer. Así que bueno, pueden ver esa KB como ejemplo, de alguna forma para abstraer un poco más, y si no, es eso, es utilizar dos propiedades, la Selection que me permite navegar en el mapa y decir el lugar que quiero seleccionar para ir, y la Direction que me muestra el camino. Y después tenemos una capa más que es la Animation, que podría mostrarla, en el caso, por ejemplo, de una aplicación de delivery con una flota, podría mostrar la flota de Uber que tengo cercanos al lugar donde estoy pidiendo. Bien. Por acá Diego tiene algunas consultas más particulares. ¿Podés expresarlas naturalmente, Diego? Estamos en una instancia donde podés preguntar lo que sea, así que estamos abiertos a tus consultas. Bien, buen día, buenas tardes a todos. Ahora justo tengo Ahí. un inconveniente con la red, por eso no prendo la cámara. Dale, Está bien. Bueno, básicamente trabajamos para la compañía Grido, helados, de franquicias, y nos gustaría saber si hay posibilidad de generar alguna aplicación o si ustedes ya tienen eso, por eso el desconocimiento, les pido disculpas del caso, para saber si se puede generar una especie de mapeo para también hacer la sectorización comercial, por ejemplo, asignar zonas a las distintas franquicias, el tema de también lo que es la densidad poblacional, público pasante, etcétera, ese tipo de cosas. No sé si se amerita acá la pregunta, si no, me direccionan luego. Gracias. A ver, sí, muchas de esas cosas, a ver, si entendí bien, por ejemplo, la densidad poblacional, ahí lo que deberías tener es de alguna forma obtener esos datos que te dicen la densidad poblacional, y ya sea lo podés mostrar, podés mostrar áreas en lo que es una aplicación native mobile, o podés mostrar algo a nivel de query viewer. Habría que ver igual más puntualmente cada uno de esos requerimientos de la aplicación, pero sí, me suena que lo que sí deberías de alguna forma obtener son los datos geográficos de esas consultas, y después sí, nosotros se pueden hacer operaciones, por ejemplo, dentro de GeneXus puedes hacer, no sé, la intersección de dos geometrías, por decir algo, no sé, la densidad poblacional con un área con otra geometría, pero sí, ahí creo que hay que relevar un poco más qué son los requerimientos de la aplicación. No sé si alguno más que esté por ahí entendió alguna otra cosa que pueda agregar, pero creo que iría por esa línea. Diego, ¿querés representar? Te damos la chance. Bien, bueno, gracias. En realidad lo que hacemos es, tenemos un proceso de expansión y de atomización de franquicias de puntos de venta, y a su vez también depende del consumo, la densidad poblacional, y después en la medida que el consumo va aumentando, también saber cómo, no digo hacer una subdivisión, pero sí encontrar ciertos nichos que quizás no estaban explorados en un primer momento, pero que sea algo un poco más técnico, más específico, que hoy por hoy, si bien lo tenemos desarrollado en base a cierta densidad poblacional, cantidad de manzanas y algunos datos que podemos relevar de público pasante, nos gustaría poder concentrar todo en uno, y bueno, y de esa forma que sea algo más simple, que nos pueda ayudar en el cálculo, por ejemplo, para abrir locales nuevos o cosas por el estilo. No sé si ahí me hago entender un poco mejor. Sí, sí. A ver, yo siempre digo, nosotros hay muchas funcionalidades que tenemos, que de alguna forma complementamos a los GIS, a los sistemas de información geográfica, que tienen una enorme cantidad de funcionalidades y cosas para hacer. Por ejemplo, como tú decías, tengo la información de las sucursales de mi empresa. Bueno, eso es algo que es fácil de alguna forma geocodificar, tener todas las posiciones y visualizarlo en una aplicación GeneXus. Esas sucursales yo las puedo intersectar, por ejemplo, con, no sé,
lo que le llamamos acá los distritos, por decirlo así, o los barrios, que tienen mayor densidad poblacional, y yo saber intersectar cada una de mis sucursales con cuáles, si hay algún distrito con mucha densidad donde yo no tengo locales, y por ahí obtener donde yo podría abrir una nueva sucursal. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Ahora, si después quieres hacer cosas más complejas, como por ejemplo, unir tres áreas geográficas y a partir de eso hacer alguna otra operación, bueno, ahí hay cosas que no es que no las puedas hacer, capaz que las puedes hacer con GeneXus también, pero hay sistemas geográficos, los GIS, son específicos para eso y tienen una gama más grande de operaciones y de acciones que se pueden hacer. Pero sí, a ver, muchas de esas cosas, de alguna forma, las operaciones más básicas las tenemos implementadas, ¿no? Y básicamente las resolvemos a nivel de la base de datos. O sea, las bases de datos relacionales hoy ofrecen funcionalidades para la geografía, y eso es lo que nosotros explotamos. Después hay funcionalidades que las bases de datos relacionales no tienen, ¿tá? Y son los sistemas específicos como los GIS, que está ArcGIS o QGIS, o no sé, una cantidad de tools que son específicas solo para geografía. Bien, perfecto, gracias. Tengo una pregunta acá de Mariano que dice, ¿tienen pensado agregar la posibilidad de usar OpenStreetMap? Bueno, eso es lo que yo contaba un poquito al principio. OpenStreetMap lo que es una base de datos pública, ¿sí? Y hay proveedores de cartografía que usan esa base de datos pública. Por ejemplo, a nivel de web, lo que nosotros estamos desarrollando es un control parado en un API que se llama Leaflet, y Leaflet ofrece distintos sabores, distintos posibles proveedores de cartografía. Entre ellos, algunos que usan OpenStreetMap, ¿tá? También ofrece cartografía de Esri, por ejemplo, ¿tá? Pero es el API de Leaflet la que lo ofrece, ¿no? OpenStreetMap directamente no tiene un servicio de API para poder usar en una aplicación Native Mobile o en una aplicación JavaScript. Hay una cantidad hay un ecosistema de empresas alrededor que sí lo hacen, ¿tá? Nosotros estamos eligiendo algunas, ¿tá? Así como Leaflet, por ejemplo, Mapbox, este proveedor nuevo que yo les comentaba que estamos implementando, tiene cartografía propia que la arma a partir de cartografía de la NASA y datos que tienen ellos. Entonces, ahí también es otro proveedor de cartografía de alguna forma open source, entre comillas, pero ellos ofrecen un servicio y tenés que tener un API y suscribirte con ellos, ¿tá? Más o menos ese es el camino para agregar nuevos proveedores donde van variando los costos, porque eso es una realidad. Si uno quiere elegir un proveedor u otro, muchas veces es porque vengo trabajando con determinado proveedor, por ejemplo, tengo desarrollos hechos en ArcGIS, ¿tá? O por el costo que me ofrecen las distintas variantes. Entonces lo que estamos intentando nosotros es abrir ese abanico, y bueno, tener Google, tener Apple, tener ahora Mapbox, tener en web, vamos a tener Leaflet con los distintos proveedores, y bueno, que puedan elegir la plataforma que les quede más cómoda. Perfecto. La consulta iba más que nada a no estar atado a un licenciamiento, ¿no? O sea, claro. Sí, a ver, yo creo que, a ver, hoy en día la mayoría, o por lo menos lo que yo conozco, todos tienen algún licenciamiento, más barato, más caro, pero precisás a alguien que te hostee la cartografía y que te muestre de alguna forma esos datos geográficos que OpenStreetMap te los brinda. Pero OpenStreetMap es una base de datos, no te va a ofrecer la cartografía lineal, ¿tá? Pero bueno, estamos en ese trabajo de ver cuáles son las ofertas que hay en el mercado, de intentar abarcar lo mayor posible, y eventualmente proveedores específicos que nos digan, mirá, estos tienen un API interesante, ya sea para web, para JavaScript, para Native Mobile, Android, iOS, estamos abiertos a escuchar lo que los usuarios, los clientes están necesitando. Perfecto. Tengo una pregunta de Beatriz. ¿Qué tipo de datos puedo utilizar para poder desplegar un mapa en el Query Viewer? Bueno, esa la contesto yo. Bueno, puede ser un tipo de dato GeoPoint, como decíamos, pero en este caso va a ser solo para los mapas de burbujas.
Y por otro lado, puedes usar el tipo de datos con código ISO 3166 o 31662, y ese es para los tipos de mapas tanto Claropet como Babel. Cualquiera de esos dos que puedas utilizar, puedes desplegar ya los mapas en el Core Viewer. Bien. Una pregunta de Inés. Y consulta. En la descarga de mapas, ¿cómo sé cuando terminó la descarga del mapa? ¿Puedo saber el porcentaje que va descargando y el tamaño del archivo antes de bajarlo? Bueno, a ver, la parte de descarga de mapas es algo que tenemos para el proveedor de Mapbox, que ahora lo tenemos en Android, estamos trabajando para tener lo mismo en iOS. Hay un evento que se dispara cuando se termina la descarga del mapa. No tenemos hoy una forma de mostrarte el porcentaje del Progress Indicator, por decirlo, de la descarga. Y el API no nos ofrece hoy para tener el tamaño o un tamaño razonablemente claro de cuánto va a tener. Igual es claro que, a ver, cuando uno se descarga un mapa, va a marcar una zona y tiene un nivel de zoom, ¿tá?, que le puede dar. Cuanto más grande sea la zona, obviamente más pesado va a ser. Y eso tiene un límite, que eso sí se dispara cuando no recuerdo ahora el tamaño, pero cuando es un tamaño mayor, inicia la descarga y enseguida te dice es un tamaño muy grande. Así que esa es la forma, por lo menos que hoy funciona la descarga de Mapbox, que es el único que hoy que lo provee. Ni Google, ni Apple, ni... Perfecto. Juan Pérez. Hola, una KB en el caso de estudio. ¿Se puede agregar una base de datos del proyecto para revisar los datos que vienen por default en la presentación de Javier? Voy a agregar... Si quiere, a ver, no sé si entendí. ¿Es para obtener la base de datos de ese proyecto? Sí. Voy a agregar la base de proyecto. Sí, a ver, la base de datos nosotros la populamos con un, como les decía, tenemos un módulo donde ahí se cargan los datos. Se puede hacer con cualquier DBMS que tenga datos geográficos, y ahí sí pueden tener localmente en un SQL, en un Oracle, en lo que fuera, en Postgres, los datos que cargamos ahí. Que básicamente son datos que están publicados en servicios. O sea, en principio no tenemos pensado distribuir la base de datos, que es una base de datos que se carga, ya te digo, con un par de procs. Sí, lo que estamos trabajando es para que ustedes puedan acceder. La aplicación en sí no la pensamos subir a los stores, pero sí tener acá un deploy local de alguna forma para poder acceder, visualizar la KB en ejecución, por decirlo así. No sé si con eso respondí. Sí, Dale, sí. gracias. Tengo una pregunta de Gabriel. Si quiero desplegar un mapa en el Query Viewer, ¿el dato geográfico tiene que venir en algún formato específico? Sí, como respondíamos hoy la otra pregunta, tiene que venir en un formato, si es, por ejemplo, del código ISO, con la estructura del código ISO 3166, si es de un país, y si es de una subdivisión de un país, tiene que venir con la estructura de 3166-2. Y por otro lado también puede ser con el formato de GeoPoint. Bien. Acá tengo una pregunta de Enrique. Aparentemente el nivel de subdivisión de cada país es el más alto nivel. ¿Qué pasa si necesito un nivel de subdivisión mayor? ¿Puedo utilizar Query Viewer para representarlo? Bueno, hoy en día no probemos en el caso de que sea, por ejemplo, se quiera representar en un mapa de algún distrito o algún barrio, por ejemplo. Lo que podemos hacer es, con el mapa de burbujas, con tipo de datos GeoPoint, poder acceder a representar datos en esos lugares más específicos. Si no, por fuera del Query Viewer, capaz que Javier les puede contar cómo se puede representar. Sí, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero sí, se pueden representar, como decía,
hay que tener el sistema de referencia. Nosotros en las aplicaciones mobile tenemos un único sistema de referencia, ¿tá? Pero sí, después se puede representar. Bien, perfecto. Yo no tengo más preguntas, no me han llegado más preguntas. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Alguien que quiera repreguntar? ¿Alguna duda? Esta es una gran oportunidad que tenemos a la gente de soporte, al equipo de desarrollo, tenemos un montón de técnicos nuestros para que ustedes le puedan preguntar de primera mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Millán de este lado. ¿Qué tal, Alejandro? Adelante. Estoy haciendo pruebas sobre una base de datos, sobre una KB, donde me gustaría obtener las coordenadas geográficas o un punto en específico dentro de un mapa, y estoy usando el User Control Maps para hacer referencia a esa incógnita. Y también estoy usando la programación para obtener las coordenadas directamente desde Google. Como he visto en varios ejemplos y a través del código, obtengo el punto geográfico a través de la dirección real, es decir, Montevideo y algún lugar, ¿no? Y a través de esa parte obtengo la dirección geográfica. Lo estoy tratando de implementar, pero no me es posible a través de esa fórmula. No sé si haya alguna actualización necesaria o haya cambiado algo en las versiones de GNexus para poder implementar este código. Sí, a ver, ahí el external object, en realidad esa funcionalidad te la resuelven los proveedores, ¿tá? Que ofrecen servicios, ¿tá? Por ejemplo, el caso más común que usamos es el de Google, o sea que a nivel de tu base de conocimiento tenés que tener, si lo haces con Google, por ejemplo, tenés que tener una API key habilitada, ¿tá? Y lo que ha hecho Google específicamente, no sé si es tu caso, pero ha dividido un poco el tema de las API key para qué se usan, ¿tá? Y ellos, de alguna forma, vos tenés que habilitar, por ejemplo, en este caso, que vos querés, dada una dirección, obtener la coordenada, tenés que habilitar para tu API key, tenés habilitar lo que se llama geocoding, ¿tá? Tenés otra que es solo para visualizar los mapas, tenés otra que es para direction, o sea, tiene como una cantidad de secciones y uno va aprendiendo las cosas que quiere utilizar con su API key. Una API key que en el caso de Google tenés que ingresar una tarjeta de crédito, ¿tá? Tiene información de billing. Entonces, lo que seguramente te está pasando, eso igual se puede ver a nivel de log. Si uno prende un log, puede ver la llamada que se está haciendo al servicio, porque eso lo que lo resuelven las plataformas es que nos ofrecen un servicio que nosotros llamamos. Entonces, ya sea con el método getLocation del External Object Maps o con el método getLocation no, con el método geocode, ¿tá? Geocode address, y en el objeto geolocation tenía otro nombre que ya no me acuerdo. Con cualquiera de esos dos lo que se termina es llamando a un servicio bajo nivel. Y si vos prendes la información del log, si el servicio te respondió que lo que no tenés es la información del API key ingresada, te lo va a decir ahí. Si querés cualquier cosa, me mandás nomás el código que estás usando, a ver si el código está bien, entre comillas, pero es básicamente solo eso de llamar las funciones del External Object de Maps o de External Object de Geolocation, pero tenés que tener sí habilitadas API Key para que eso te responda, ¿tá? Seguramente el problema es con las API Key, lo más probable, ¿tá? Sí, conseguí las API Key de Google y las habilité para Web Service. Y supongo que ha de ser esta parte del billing, que no tengo alguna tarjeta de crédito asociada, por lo que no me está respondiendo de forma correcta. Digo, de momento lo pude resolver con el dominio geolocation para mandarle alguna coordenada como tal con latitud y longitud, y a partir de esta obtenerla en una secuencia de los eventos y que me direccione al punto dentro del mapa, ¿no? Pero aún me falta
otro punto que no encuentro cómo implementar, que es no solo que me mande al lugar del mapa, sino que me dé un punto de localización, sí, como cuando seleccionamos algún punto en el Google Maps, una mira, ¿no? Que me especifique, este es el punto que estás haciendo referencia. No sé si me pueden ayudar en esa parte. Ah, pero vos decís que el usuario, por ejemplo, tapé en el device o en web, que marque y eso le devuelve la posición, o estás digitando por ejemplo, no sé, estadio X y querés que eso te traiga la coordenada. No sé si lo vas a ingresar vos el dato, el usuario lo va a ingresar en la aplicación o el usuario lo va a digitar. Por el momento lo tengo pensado como que el usuario lo digite. Bueno, estoy trabajando sobre eso. En principio que el usuario lo digite dentro de un view panel para que obtenga el dominio de una variable de geolocation. Ahí va. Y Sí. este me mande al punto en el mapa, pero me muestre una grilla. Sí, el punto exacto. Claro. No solo A el ver, mapa. por eso, serían dos pasos entonces. Si lo que querés es que la persona lo digite y eso después se repercuta en un mapa que te muestra un punto donde vos digitaste, tendrías que en el código tener un texto, ¿tá? En la pantalla, ese texto en un evento llamar a el external object maps.geocode address y pasarle ese texto que te dio. Eso te debería devolver una coordenada, que es lo que estábamos diciendo, que se puede ver a través del log, si tenés una PKey, si realmente el servicio ese te está retornando una coordenada. Y después que tenés esa coordenada, bueno, dependiendo de si es web o si es SD, hacer que el mapa se pare en esa coordenada es simplemente agregar ese punto. En el caso de web, en una estructura, en un SDT, y en el caso de SD, como tenés una grilla, lo mismo, podés tener una grilla de un SDT o podés agregar ese punto a una transacción con un atributo geopoint, ¿no? Porque te alcanzaría con un geopoint, porque lo que devuelve es eso, y a esa grilla ponerle control type maps y decir cuál es el atributo. ¿No? En la página de... Ahora si querés déjame tu mail y yo te mando. En la página de Geography Data Type hay algunos ejemplos de eso. Pero es eso, básicamente son dos llamadas, una al external object que te devuelve la coordenada y otra dentro de la interfaz para que el mapa se posicione ahí. Pero sí, eso seguro se puede hacer. De hecho, en la aplicación que publicamos eso está. Muchas gracias, Javier. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda o comentario? Chicos del equipo, algo que quieran comentar, que no les hayan preguntado, que les parece interesante como para comunicarle a la gente. Bueno, no, eso que medio lo comentamos entre líneas, pero en las cosas que estamos trabajando en muchas de estas funcionalidades Native Mobile, tenerlas en el generador Angular, de alguna forma actualizarnos también en el generador web, el user control map control, lo estamos modernizando. La parte de Query Viewer estamos trabajando en un Hitmap, como dijo Karen. En fin, esa es un poco la línea de desarrollo que tenemos, trabajando con un objetivo que tenemos es ampliar la cantidad de proveedores, ¿no? Que por eso es que estamos trabajando en Mapbox. Ese es un poco el camino que tenemos trazado. Perfecto. Consulta. ¿El proyecto de GeoCity seguirá actualizándose con las novedades que están trabajando? Pregunta Juan. Sí, de hecho estamos ahora trabajando en una versión 2 de ese proyecto, donde queremos agregar dos ejemplos más, sobre todo la parte en la cabeza de podas, que vendría a ser el ejemplo de delivery. Queremos agregarle la parte de animation, ¿no? Y vamos a también agregar un ejemplo de la parte de tracking, ¿no? De poder, o sea, para uno poder agregar información geográfica, tiene
como decíamos recién, uno puede geocodificar buscando un texto, o puede tapear dentro de un mapa, o puede prender un tracking, ¿tá? Y por donde uno se va moviendo, ir registrando los lugares donde, por ejemplo, mi taxi o mi Uber va recorriendo. Ese ejemplo de tracking lo vamos a agregar a esa base de conocimiento para que quede de alguna forma todas las funcionalidades principales queden representadas ahí y sea más fácil de iniciar cualquier prueba de desarrollo. Perfecto. ¿Qué le parece ser todo? No sé si hay más preguntas. Acá hay una para un desarrollador Esa no que la vi. inicia con Para un desarrollador que inicia con GeoReports, ¿cuál es el camino que deberíamos recomendar? Pregunta Mauricio. Karen. Bueno, si está iniciando en GeoReports, le recomendamos la charla que grabamos y también una KB de ejemplo que tenemos con cada uno de los ejemplos de los mapas que decíamos. También está la documentación que tienen paso por paso cómo podían empezar a representar información en mapas. Y creo que por ahí puede ir guiándose. Tuvimos un Ask Me Anything también, sobre Sí, es query verdad, que se habló bastante. Sí. Toda esa cosa está en la web. Por ahí recién pasamos donde están ubicados a todos los webinars que hemos pasado. Es www.genexus.com/webinars. Ahí tienen todos los webinars que se han ido pasando. Así que ahí los pueden volver a vivir. Si no hay más preguntas, lo que yo quisiera comentarles es que si tienen dudas que les quedaron y no las pudieron hacer ahora, les recomiendo que vayan a Stack Overflow, que es donde nosotros hemos estado moviendo todos nuestros foros, que es donde estamos utilizando hoy los foros públicos para poder interactuar con toda la comunidad. Y por otro lado, quiero contarles que esto sigue hasta el 16 de diciembre. Estamos teniendo todos los martes y jueves distintas interacciones con distintos temas a profundizar, así que les recomiendo que vean un poco la grilla que tenemos en www.genexus/live, donde están todos los webinars que están por venir. Así que por ahora es todo. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias al equipo. Gracias a ustedes por su participación y nos vemos en la próxima. Hasta luego.